Tomen su asiento, mis hermanos. Es el tiempo de acomodarse para escuchar la palabra del Señor. No es el tiempo de dormir, es el tiempo de poner atención un momento sobre lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Esta mañana el tema será el perdón, basado en el libro de Efesios, en el capítulo 4, especialmente los versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este último tiempo, prácticamente en los 4 canales de televisión que abarca todo el país, dan hartas teleseries turcas. Yo sé que ustedes, nadie de aquí mira teleseries. Entonces, como nadie mira teleseries, le quiero contar que la característica de las novelas turcas y el drama o lo que muestran aquí es la venganza. Casi todas las teleseries tienen ese ingrediente, la venganza. Y ahí es lo que tú me haces, tienes que pagarlo. Incluso actúan sobre la ley. Ustedes saben que las teleseries muestran un poco la realidad del pueblo, del país o del lugar. Yo no he ido nunca a Turquía, no sé si usted ha ido. Y debe ser ese como la costumbre de ese pueblo. Y eso quieren reflejar en las teleseries. No le estoy diciendo que miran teleseries para que sepan esta realidad, pero seguramente lo ha visto. Y hoy día en este tema vamos a ver lo contrario, lo opuesto, el perdón. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ello? Eso vamos a ir aprendiendo. A contar de agosto del año pasado hemos estado viendo lo que es el avivamiento. Hemos enseñado, hemos hecho algún tipo de actividades. La semana pasada nuestro hermano Juan Carlos nos llevó la meditación de la palabra del Señor sobre la unidad. Hoy día, el perdón. ¿Qué está primero? Si lo pudiéramos poner en la lista, como yo les expliqué, estaría avivamiento, unidad y perdón. Vamos a ver si ese es el orden correcto, de acuerdo a la palabra. Aquí estos versículos son para aquellos que han conocido al Señor Jesucristo y le han aceptado como su Señor y Salvador. El título propio de este pasaje del 17 al 32 es bien decidor. La nueva vida en Cristo. Nosotros comenzamos una nueva vida cuando aceptamos al Señor. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la nueva vida en Cristo. Y la nueva vida en Cristo debe moldearse al carácter de Cristo. Cristo siempre es el ejemplo. La justificación es un hecho instantáneo. Cuando yo acepto al Señor Jesucristo, Él me declara justo, pero no perfecto, porque yo sigo pecando. La santificación, que es lo que vamos a hablar hoy día, la santificación es un proceso que cada cristiano debe experimentar hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Se entiende estas dos diferencias? La santificación la tenemos que vivir todos aquellos cristianos. La Biblia muchas veces lo compara con una persona, una criatura que nace, no sabe nada y va creciendo hasta llegar a una madurez.
Eso es la santificación. Es un proceso que nosotros tenemos que vivir como cristianos todos los días de nuestra vida. Y en la santificación hay cosas que nosotros tenemos que agregarle a la vida, pero hay otras que tenemos que quitarle la vida. Son muchas, pero algunas vamos a ver en esta mañana. En la santificación, Dios toma a nosotros y nos moldea a su manera, de acuerdo a su palabra. Se compara esto como el artesano que toma algo rústico y hace una maravilla. Vemos a cuántos artesanos en la madera toman un tronco que nadie le sirve y de eso hacen un objeto maravilloso. Así es la santificación. Cristo nos toma y nos da forma. Entonces no vivimos de acuerdo a lo que yo quiero. Vivo de acuerdo a lo que Dios quiere para mí. Y en esta mañana el Señor nos dice en el versículo 31 lo que debemos quitar de nuestra vida. La vieja naturaleza, el viejo hombre, lo que éramos antes de conocer al Jesucristo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Profesor Leandro, ¿qué es un sinónimo de maledicencia? Ahí está, ya, profesor. Ya, ¿qué hay otro profesor? ¿Qué me puede dar un sinónimo? Algo así. Ya, profesor, tiene que prepararse. Ahí tengo mi profesora de castellano, mi hermana Emma. Yo creo que ella me da. Algo así, hace algo malo. Esas cosas nosotros tenemos que sacarlas de nosotros. Es decir, aquellos que tienen amargura en su corazón, aquellos que son buenos para enojarse, hasta, como decía alguien, hasta con agüita aprenden. Aquellos que guardan ira en su corazón, aquellos que no saben controlarse y largan las palabras nomás. Gritería, sin control. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, porque a veces uno se encuentra con hijos del Señor que en su momento de rabia dicen lo que dicen nomás y después pidiendo perdón, pero ya lo dijo. Y eso es lo que nos pide el Señor como cristiano: fruto del Espíritu, dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso se debe quitar de nuestra vida porque ahora estamos en una nueva vida. Y el versículo 32 nos dice lo que debemos agregar a nuestra vida. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos. Y aquí viene la parte central de este sermón. Perdonándonos unos a otros, como también os perdonó Cristo. Vamos a la palabra ahí en Lucas, capítulo 17, el versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viniera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. El perdón es un mandato de Dios. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Un mandato, ¿qué es lo que es? Es una ley. Para cumplirlo. Cuando yo voy conduciendo y veo el semáforo rojo, yo me tengo que detener. Si está la policía, me tiene que sacar un parte porque yo estoy infringiendo la ley. La palabra del Señor es una ley que nosotros tenemos que cumplirla. Por otro lado, Jesús es nuestro Señor.
Él es dueño de nuestra vida, porque Él pagó un precio, su sangre. Esto tiene que ver mucho con lo que era la esclavitud en la antigüedad. ¿Nosotros qué somos? Del Señor, siervo. Somos esclavos. Ya no vivo como yo quiero vivir. Yo vivo de acuerdo a la ley de Dios. Y la ley de Dios me dice que yo debo perdonar. Eso es ley del Señor. Ahora bien, ¿cuántas veces debo perdonar? Al menos aquí dice, si 7 veces pecare tu hermano, 7 veces tienes que perdonarle. Pero la palabra del Señor nos dice 70 veces 7. El número 7 siempre se toma como el número perfecto. O sea, siempre. Yo debo perdonar siempre. Eso tiene que grabarse en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo tiene que recordarnos cuando tenemos algún tipo de conflicto. Perdonar no es una decisión. Perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. No es un sentimiento, emoción. O sea, hoy día yo me levanté súper contento, alegre, qué sé yo, porque cuando uno anda alegre hace todo. Entonces hoy día, como ando alegre, le voy a perdonar a ese hermano que me habló mal de mí, me calumnió. Así que pero mañana estoy enojado, entonces me acordé del otro. Yo no le perdono, porque esta sí que me la hizo bonita. No es un sentimiento, porque los sentimientos varían de acuerdo al día, a las circunstancias, varían por diferentes razones. Perdonar es una decisión. Hebreos 10, 16, 17 nos dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Al perdonar podemos recordar y mencionar la ofensa recibida. Pero Jesús cuando perdona, Él olvida. Y el ejemplo de perdonar es Jesucristo. Él borra nuestras maldades, nos perdona de todo mal. Pero si nosotros éramos muy pecadores, Dios ha perdonado a delincuentes, ha perdonado a violadores, ha perdonado a asesinos. Y ese es el ejemplo de Jesucristo. Y el modelo a seguir es Jesucristo. Entonces nosotros, ¿por qué nos podemos perdonar? Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿O usted se creía muy bueno cuando aceptó al Señor Jesucristo? ¿Recuerda los pecados del pasado? ¿Recuerda su vida del pasado? Y Cristo lo borró todo. Él perdonó todos sus pecados. Y Él no se acuerda de esas cosas que hemos hecho. Jesús olvida al perdonar. El perdón nos libera del resentimiento. El resentimiento causa sufrimiento. Cuando hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, de algo que no hemos arreglado, está el resentimiento. La falta de perdón nos esclaviza. Y hay un texto que Jesucristo citó en Mateo 5, 23 y 24. Cuando tú traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas de algo que no has arreglado con tu hermano, deje tu ofrenda, vaya donde tu hermano, arregle la situación y ahí vuelve a ofrecer tu ofrenda. Cuando está hablando de ofrenda, no está hablando de la ofrenda de dinero, que también se puede incluir, sino las ofrendas que entregamos nosotros en un culto, es nuestra alabanza, es nuestra vida, la ofrenda que entregamos todos los días
Porque adorar al Señor no es venir al culto, adorar al Señor es la actividad que desarrollamos todos los días. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos algo contra nuestros hermanos, primero tenemos que arreglar nuestras cuentas. Y después, entonces, ofrecer nuestras ofrendas. En otras palabras, cuando nosotros tenemos cosas que no hemos arreglado con nuestros hermanos, Dios no recibe. Podemos tener bonita voz, puedo predicar muy bien, puedo tocar un instrumento muy bien, puedo orar muy bonito, pero si yo no arreglo las cuentas, Dios no va a recibir eso. Perdón es mostrar compasión y misericordia a quienes nos han ofendido o causar mal. Entonces la pregunta es, ¿a quién debo perdonar? Se entiende, o debiera ser así, que entre cristianos debiera ser rápido, pero también nosotros tenemos a veces dificultades en la familia. El esposo pelea con la esposa pelea, a veces no se entienden, Nadie le pega a la esposa porque eso no sería de cristiano. Nosotros tenemos vecinos que viven a nuestro lado, que a veces tenemos dificultades porque quizás no respetaron nuestra propiedad, nos hicieron algún daño. También tenemos nosotros en nuestro medio, nuestro entorno donde vivimos, tenemos colegas en el trabajo, algunos hartos, algunos pocos, algunos son pesaditos, algunos nos insultan, se ríen porque somos cristianos, hay de todo. Y nosotros a veces nos causan mal. A ellos debo perdonar. Todos ellos, de lo que yo he hecho mención, son mis prójimos. Y yo debo perdonar y vivir en paz. Porque sería muy fácil, perdonando entre nosotros, que conocemos la palabra, y vivir, disculpe la palabra, el término, que vivir como un mundano, diciendo que somos cristianos en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo o con nuestra familia. Aquí no llegamos a la iglesia y nos ponemos una máscara y nos transformamos. Yo soy, disculpe, que debiéramos ser el mismo cristiano en mi casa, en mi trabajo, con mis colegas, el mismo que me conocen acá. Ese es vivir el Evangelio. Y el Evangelio tenemos que vivir todos los días. Todo lo que hacemos en la semana, lo juntamos aquí y alabamos al Señor. Y aún más, tenemos la oportunidad de pedirle perdón cuando comenzamos el culto por lo que hicimos quizá en la semana y no le pedimos perdón al Señor. Deja tu ofrenda, reconcíliate, después puedes ofrendar. ¿Y qué decía el Salmo 32:9? No seáis como el caballo. En otros términos, dice, no seas burro. No sea como, lean el Salmo 32, que no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. No seamos burros, porque no queremos entender la palabra del Señor. Queremos actuar a nuestra manera. Pero hoy día estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Eso es vivir el Evangelio. El perdón deja vivir en libertad para servir al Señor. La Biblia nos dice que debemos levantar mano santa, sin ira y contienda. Levantar la mano no literalmente, sino elevar nuestro cántico al Señor. Alejandro dijo muchas verdades. ¿Dónde está Alejandro? Dijo muchas verdades. Cantemos con inteligencia. Meditemos en lo que podemos cantar. Y lo mismo que hemos cantado es lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Eso decía la canción. ¿Cuántas veces lo cantamos y seguimos enojados? ¿De qué evangelios estamos hablando y predicando? El perdón trae paz al corazón.
hay tranquilidad. He conocido a tantas personas que dicen ser cristianos que no pueden dormir tranquilo porque hay mucho malestar, hay muchos rencores por tiempo y eso le va como carcomiendo por dentro y no hay tranquilidad. Vamos a Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Aquí hay una forma metafórica de la actitud de un intenso odio y resentimiento en el corazón. La amargura corrompe al cristiano, lo incapacita para acercarse a Dios, en el texto que dijimos. La amargura puede extenderse y corromper a muchos. Persona cristiana y no cristiana, a veces se aprende de memoria el Padre Nuestro. Perdona nuestro pecado, así como perdonamos a nuestros deudores. Esa es la oración que hacemos. Dios no nos puede perdonar si nosotros no sabemos perdonar. Entonces, tantas cosas que nosotros repetimos sin tomar conciencia de las palabras que decimos. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo nos dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. La gracia de Dios es el amor inmerecido. Dios nos perdona cada vez que nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa gracia que recibimos, si yo no merezco el perdón de Dios, es solamente su gracia. Si lo que yo merezco, porque sigo siendo pecador y servimos a un Dios santo, es su ira, es su condenación. Pero la muerte del Señor Jesucristo me da la oportunidad de que yo reciba el perdón. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, nos dice este versículo, pues podía estorbarle y hacer que muchos se contaminen con ella. Esta raíz de amargura, este odio, este rencor, a veces se transmite en la vida de la iglesia. Por eso que es tan importante. Ahora bien, cuando nosotros sabemos perdonar, causa impacto en nuestra vida, pero también impacta en la vida de otro, en la vida de la iglesia. Demostrar compasión y misericordia, es decir, perdonar, puede ser de mucha bendición y es de mucha bendición para mi vida y para la vida de la iglesia. Porque eso nos ayuda y nos guía para ser consecuente con el evangelio que predicamos. Si yo estoy predicando hoy día y trato de explicarlo de la mejor forma, y yo vivo una vida diferente de lo que estoy enseñando, no sirve para nada. No sirve para nada. Yo debo ser el primero en perdonar. Pero uno peca tanto en palabra, en cosa que lo dice mal. Tenemos que ser consecuentes con el evangelio de la gracia y el perdón. El perdón es un testimonio de la gracia de Dios. Dios nos ha perdonado solamente por su gracia y su misericordia, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, ¿cómo es posible que aquellos que
dicen ser hijos del Señor, viven con resentimiento del pasado. Yo sé que algunas personas de la cual hemos hecho mención, alguien de la familia, alguien de la iglesia, algún vecino, algún colega, algún prójimo, en algún momento le causó mal por alguna palabra, por alguna actitud, por algo que hizo. Y quizás fueron muy grandes. En la familia se pelean mucho por las herencias. Los matrimonios también tienen dificultades porque tienen puntos de vista diferentes. Los jóvenes que pololean y terminan una relación también a veces quedan muy enojados siendo hijos del Señor. Todo eso es parte de la vida cristiana que tenemos que perdonar. Yo no sé qué mal te han causado, pero de seguro que cada uno le viene algo a la mente. Y Cristo nos invita a través de su palabra que debemos perdonarnos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. El perdón, cuando aprendemos a perdonar y somos guiados por la palabra, muestra la transformación de Dios en nuestra vida. Nos muestra entonces que estamos trabajando, practicando y viviendo en nosotros la santificación, este proceso. El perdón es una herramienta para que otros conozcan a Cristo. ¿Cómo otros van a ver a un cristiano si ven en mi vida la falta de perdón? Así que el Señor en esta mañana nos llama a perdonar, a arreglar las cuentas que están pendientes, conversar y dar el primer paso. Usted es hijo del Señor. Quizá la otra persona no conoce al Señor. Nosotros lo conocimos, somos hijos del Señor, estamos llamados a dar el primer paso porque conocemos la palabra. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y hoy día hemos aprendido de la palabra del Señor que esto es una ley de Dios. En conclusión, algunos puntos. El perdón no es opcional. No es un deseo, si yo lo quiero, lo hago, y si no quiero, no lo hago. El perdonar es un mandato del Señor. Así que es la ley de Dios que debemos cumplirla. Nos guste o no nos guste. ¿Está enemistado con alguien de la iglesia? Usted debe arreglar esa cuenta. ¿Tiene diferencia en su familia por algo que ha pasado? Tiene que arreglarlo porque usted es un hijo del Señor. ¿Ha tenido problema en el trabajo con el vecino? Debemos perdonarlo, porque eso es una ley del Señor. Y no es si quiero o no quiero. Y si no lo hace, sepa que todo lo otro que está haciendo el Señor lo escucha, pero no lo recibe. El perdón trae paz personal, tranquilidad. Es decir, por la noche puedo dormir tranquilo. No tengo nada que arreglar con el hermano. Y si usted ve este mismo versículo del 17 al 8, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El mandato del Señor es que ojalá arreglemos esto en el día. ¿Cómo es posible entonces que alguien podría estar un mes, un año, 5 años? Eso no es el evangelio de Jesucristo. El perdón trae paz. Hermanos, seamos de bendición, mostrando compasión y misericordia. Eso es el perdón. Vivamos un verdadero evangelio. Que muchos puedan
conocer a Cristo, al ver mi transformación. No es Leandro, pero vamos a tomarlo de ejemplo, ¿no? Lo tengo hoy día de ejemplo. Leandro, cuando estaba en el mundo, era muy bueno para pelear. Pero ahora llegó a los caminos del Señor. Ahora, ¿cómo ha cambiado Leandro? No sabéis cómo ha cambiado Leandro. Eso es transformación. Muchos de nosotros quizá conocimos al Señor ya siendo personas maduras que nos conocieron en el mundo. Un hermano que ya se partió a la presencia del Señor. Mi hermano lo conoció en el fútbol, era muy dado al fútbol, y cada partido que había, peleaba, le gustaba pelear. Y mi hermano por buen tiempo no vino acá a la iglesia por diferentes razones, y viene un día y lo ve dirigiendo el culto, y nos llega contando la casa con tanta alegría, cómo Dios había transformado la vida. Eso es lo que Cristo hace, que muchos puedan conocer a Cristo al ver la transformación. El perdón trae unidad, consagración, avivamiento. Entonces, ese sería el orden. Nosotros a veces revertimos, queremos avivamiento y estamos todos peleados. No va a haber ningún avivamiento. Queremos avivamiento y no hay ningún tipo de unidad. No va a haber ningún tipo de avivamiento. Es perdón, unidad, consagración, y ahí viene el avivamiento. Entonces, mis hermanos, caminemos juntos por la causa del reino.